A ver, ahí está. La segunda preentrega, la verdad que el nivel en general, o sea, la mayoría, ya estamos por debajo de que el 50% haya alcanzado el nivel que deberían alcanzar para la materia, ¿sí? Por lo tanto, están por debajo o a nivel menos, a veces en bajo nivel, otros directamente no entregaron, con lo cual los que no entregaron tienen que, si están aquí presentes, se tienen que comunicar, porque si no, directamente ya los retiramos de las listas, porque es importante saber cuántos somos para ver cómo manejar el tiempo de correcciones, sobre todo en los grupos más numerosos, ¿sí? Así que, obviamente, los que no entregaron están dados de baja, pero a no ser que se comuniquen y expliquen por qué no pudieron entregar. Con respecto a la entrega, lo que vemos es este título, que es el diseño constructivo y tecnológico, no aparece. ¿Sí? O sea, no aparece ni aparece de forma difusa de qué manera está resuelta la construcción de la obra, y mucho menos si la forma en que se ejecuta la obra tiene alguna implicancia en el diseño constructivo. O sea, que no se está pensando cómo se produce la arquitectura esa, la que están pensando en términos espaciales, programáticos, de organización espacial, etcétera, o funcional, no están pensando en cómo se produce, si eso de alguna manera tiene que definir algunos aspectos de la obra. Nosotros hablamos de tres temas: de tecnología apropiada, constructibilidad y sustentabilidad. Esos son los tres grandes temas, ¿sí? Y después tenemos una serie de objetivos para llegar a cubrir esos aspectos, y los recursos. Y los recursos son a partir de el diseño de la estructura, del cerramiento y del manejo de la energía, o sea, para buscar calidad ambiental del edificio. Uno de los temas que más aparece o que son más preocupantes es tener claro acerca de la escala y la complejidad de la obra que están realizando. Porque muchas veces se están manejando con una escala que no tiene que ver ni con edificios públicos, ni por el tamaño de esos edificios, que requieren cierta tecnología para resolverlo. Entonces aparecen soluciones más relacionadas con la arquitectura doméstica de la baja escala que un edificio de 3.000, 4.000 o 5.000 metros. Ya sea o porque las luces utilizadas en términos estructurales condicionan mucho la flexibilidad de estos espacios, o porque las prestaciones y la calidad con la que se manejan no permite aventurar una perdurabilidad de la obra, de este tipo de obra, generalmente obra pública, ¿no? Obra institucional, obra realizada para el Estado, etc. Por otra parte, lo que vemos es que no hay un diseño que contemple la relación entre parte y todo. De alguna manera, cómo el diseño de las partes afecta al todo, o cómo la idea del todo, la idea del conjunto, del objeto, del edificio comunidad, afecta al diseño de las partes. Ahora lo vamos a ver en cada uno de los tres aspectos. La cuestión de cómo se comunica la obra, sus láminas, ¿sí? No llega a ser clara. Por eso hay que pensar que la forma en que nos expresamos, o expresamos las ideas arquitectónicas, su propuesta proyectual tiene que ser inteligible. O sea, la tiene que poder entender una persona que está por fuera del proceso en el que están involucrados, porque seguramente la gente que está en el jury no es un tercero, no conoce ni su proceso, ni conoce su historia personal, ni mucho menos cómo llegaron o qué quieren decir aquello que no está ni dibujado ni escrito. Entonces, tiene que ser lo suficientemente claro y tiene que estar lo suficientemente detallado como para que la propuesta se entienda. Y ahí hay que ordenarla
hay que categorizarla, hacer un trabajo de comunicación muy importante. El otro tema es el lenguaje. El lenguaje es fundamental para, obviamente, el lenguaje es la forma en que es la cultura, ¿no? En términos generales, ¿no? De la semiótica. Pero en términos técnicos, nosotros tenemos que usar un lenguaje técnico. O sea, no puede ser que hablemos de las partes o de los elementos o de los insumos o de los componentes de la obra de manera genérica y hasta a veces banal. O sea, necesitamos manejarnos con un rigor técnico en el lenguaje. Y después otras dos cuestiones que me parece que hay cosas que se están escapando, que es qué tipo de arquitectura hacemos en relación a nuestro compromiso en términos socioambientales. Digamos, me parece que hay como una arquitectura, por lo menos lo digo desde el aspecto material y tecnológico, que está escindida y que esto tiene que ver con la tecnología apropiada y tiene que ver con la sustentabilidad, acerca de cuál es el rol social que debe tener la arquitectura en términos socioambientales. Y lo que vemos, por otra parte, es que hay mucha solución técnica, hay soluciones técnicas, pero no hay soluciones del tipo disciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no hay una idea de cuál es el problema del manejo del agua en un edificio, en una obra de arquitectura, sino lo que hay van a soluciones técnicas de esa resolución del problema del agua. Entonces aparecen, qué sé yo, canaletas, bajadas, etc. Que esa es la resolución final. Pero primero tiene que haber una idea que es el problema del ciclo del agua en la arquitectura y cómo se maneja eso. O el problema de la energía y cómo se maneja. Después viene lo que nosotros ahí denominamos la dimensión técnica profesional. O sea, decís, ¿cómo se resuelve? Pero primero hay que poder problematizar en otro plano un poco más alto ese tema. Algunas cuestiones que aparecen recurrentemente en las láminas, ¿no? Cuando hablamos de sitio y programa, nosotros lo que preguntamos es qué aspectos significativos de estos dos temas o de estas dos variables influyen en las decisiones de diseño constructivo y diseño tecnológico. Porque, por ejemplo, aparecen resoluciones que tienen que ver cómo está implantada la obra en términos de los viarios, ¿sí? O sea, de la trama, de la traza, de la accesibilidad, etc. La verdad que en términos tecnológicos no nos aportan demasiado, a no ser que ustedes estén hablando, por ejemplo, de las infraestructuras, o si el suelo es anegable o no es anegable, o si el suelo tiene capacidad mecánica o no la tiene. Entonces, digamos, todo aquello que no aporte a la dimensión constructiva y a la dimensión tecnológica es materia de otra dimensión del problema arquitectónico. Probablemente esté mucho más relacionado a aspectos que manejan en diseño, ¿sí? En la materia de diseño, o relacionado a los planes, al plan maestro, etcétera, que con respecto a lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, el año pasado trabajaban sobre el borde marino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí era fundamental el suelo. ¿Cómo es el suelo? Para ver qué capacidad mecánica tiene, para ver cómo son los sistemas de fundaciones, porque eso tenía un impacto directo con el tipo de estructura que se está realizando. Entonces, lo que importa es ese aspecto, no si estoy a 6 cuadras del mundialista y estoy cerca. Eso impactará en otra dimensión que seguramente tiene importancia, pero que a nosotros en términos puramente constructivos, tecnológicos, no nos aportan demasiado. O, por ejemplo, el tema del clima, es otro tema recurrente. Ponen, llueve tantos milímetros, las temperaturas son esta o aquella, pero después nos la vinculan con, por ejemplo, el diseño de las envolventes, o el diseño de las cubiertas, ¿sí? O la capacidad que cuando ponen paneles solares, si esos paneles solares tienen tantos días de leofanía, qué cantidad de sol puedo capturar, etc. O sea, que tienen datos, pero que no lo están trasladando al proyecto. Y eso mismo pasa con el programa, por ejemplo. Con el programa hay una descripción del programa y sus funciones, pero no dispara cuestiones que tienen que ver directamente con aspectos tecnológicos. Entonces,
Yo tomé este ejemplo, podría haber sido otro, pero por ejemplo, este trabajo tiene áreas deportivas muy significativas, con lo cual requiere algunas medidas especiales. Entonces, eso dispara rápidamente cuestiones que tienen que ver con la estructura y obviamente con lo constructivo y lo tecnológico. Entonces, de nuevo, ¿qué me pide el programa? ¿Qué requerimientos tiene que hace que esa parte del programa genere ahora un requerimiento en términos tecnológicos constructivos que haga que tome una decisión en ese sentido? Entonces, se menciona aquello que abona solamente a las cuestiones tecnológicas y materiales, ¿sí? Todo lo que no abona a eso corresponde a otra dimensión de la arquitectura. Con respecto a la estructura, vuelvo al tema de que hay información pero está desordenada, ¿sí? En general, lo que hay es como una adecuación de las resoluciones de la estructura a lo que nosotros denominamos arquitectura, o sea, al espacio, a la organización espacial. No hay una voluntad de que la estructura, por ejemplo, en muchos casos, sea la que organice o termine de definir cuestiones que tienen que ver con la organización espacial o funcional de los edificios. Si no lo hubiera, esa definición, y vamos por el lado de la adecuación, lo que tenemos que empezar a hacer es coordinar, articular e integrar el diseño estructural con el diseño espacial y con el diseño de las partes. Entonces, aquí, diseño estructural, por ahora solamente hay esquemas, hay algunas dimensiones de los elementos, pero todavía, por ejemplo, no diseñan, no hay un diseño de cómo se resuelve la viga, la columna, cómo se encuentra esa viga con el cerramiento, o cómo es la columna con respecto al cerramiento, o si va a requerir, si lo raso o no lo va a requerir, ¿sí? No hay diseño de la parte y no hay diseño de elementos principales y secundarios. Hablo en términos generales. Y sobre todo esta cuestión de su relación con los cerramientos y los acondicionamientos. También tenemos que pensar, y nosotros pedimos, que las cosas no salen desde la intuición, eso puede estar bien en un momento, pero en esta instancia de su carrera necesitamos de soluciones que tengan grados de factibilidad, y eso se los va a dar el predimensionado. Entonces tiene que haber predimensionados de las estructuras, ya sean de hormigón, ya sean de acero, ya sean de madera, ya sean de grandes luces o de pequeñas luces. Por lo menos se pueden tipificar los tipos que tienen y decir con 2 o 3 fórmulas nada más, la luz sobre 10, la luz sobre 12, el momento de inercia o la flecha en el caso de la madera, lo que me determine las secciones de los elementos. Pero tiene que haber un predimensionado. Algunos ejemplos. Este es un trabajo que está incompleto, el de Axel García, pero que uno empieza a ver cómo el diseño de la estructura del todo y de las partes empieza a tener una injerencia, una definición en la organización espacial del edificio y en su expresión. Entonces hay formas de expresarlo en términos de una explotada, de una axonométrica, ya sea en altura o en el diseño de las partes, etc. Este otro prácticamente hace un proyecto solamente de la parte estructural, al punto tal que diseña las vigas cinta, coloca hasta las esferas, etc. Quizás es exagerado, pero cuando uno los dibuja, empieza a tomar noción de los elementos. Por ejemplo, en estas vigas sobre la cubierta de las cajas principales, ¿sí? Entonces me parece que es importante que aparezca esto expresado después, por ejemplo, cuando van a las plantas, ¿sí? Cómo es el impacto del diseño de la estructura en el proyecto total de la arquitectura. Este otro va un poquito más allá y hace toda una serie de análisis y de crítica a partir del funcionamiento de las partes. Estos trabajos que vamos a mostrar son trabajos que entiendo que han alcanzado el nivel deseado, ¿sí? Tiene especificidades y no solo recurren a una forma u otra de mostrarlo. Aparecen, en este plano no está, pero aparecen los esquemáticos, o que llamamos no más esquemáticos, sino planta de estructura, y a su vez hay axonométricas despiezadas,
de las partes del sistema, y después hay un desagregado. O sea que hay un trabajo importante de la investigación del diseño de la estructura. Este otro, por ejemplo, toma un elemento que se va a repetir n veces y que es la base del proyecto en términos de la organización total del objeto arquitectónico. Y es esta especie de paraguas metálico con telas que entonces se vuelve el diseño del elemento en protagonista ahora de la arquitectura. De alguna manera, esto que al principio decía, el diseño de la estructura define la organización espacial. Y entonces voy de la estructura al espacio y no del espacio a la estructura. O sea que también es posible recorrer este camino. Este otro me parecía interesante en lo siguiente. Hay unas plantas y hay una axonométrica donde distingue distintas formas de resolver la estructura en función de las luces a cubrir. ¿Sí? Y aparecen los elementos principales, secundarios, los apoyos, catalogados, con medidas, etc. Las cotas, que en estas escalas para nosotros son fundamentales, proporcionen los dibujos. Este otro está en la misma sintonía, empieza a incorporar ahora dos materiales diferentes a partir de que los materiales, empezar a pensar en términos de eficiencia el uso de los materiales acerca de los límites que tiene la capacidad que tiene un material para resolver una luz, con la menor sección posible, ¿sí? Entonces aparecen estructuras metálicas para las grandes superficies o estructuras de hormigón para superficies o luces más chicas, ¿sí? Este otro, me pareció interesante la forma en que presenta el tema. Empieza a relacionar aspectos que tienen que ver con el cerramiento, que pone cerramiento barra envolvente, es uno u otro porque es lo mismo, con la estructura. Empieza a interrelacionar estos dos aspectos que no son menores. De alguna manera, la posición de los cerramientos van a definir la resolución de los bordes de la estructura, así que es muy importante que empiecen a relacionarlos. Además, en este trabajo lo que empieza es a mezclar dos tipos de resoluciones en términos de materialidad y en términos de tecnología asociada a esa materialidad a partir del uso del hormigón para una parte del proyecto y el uso de la madera para otra parte del proyecto, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay un salto más a arriesgarse a estos temas. Aquí claramente el diseño de un elemento, como es este apoyo, el apoyo, o sea, diseñar el apoyo de la estructura es fundamental. Digamos, ¿qué sería del diseño estructural o arquitectónico si no diseñáramos las partes? Entonces, cómo un tema se vuelve objeto de diseño y empieza a resolver no solo el apoyo, sino el encuentro entre cumbreras, por supuesto que empiezan a aparecer el tema de cómo se resuelve el agua, cómo se incorporan los acondicionamientos, cómo se relacionan los cerramientos en función de la posición de estas estructuras. Entonces empieza a haber una serie de cosas que están en sintonía. Este otro incorpora sistemas que son del tipo nervurado, con sistemas del tipo que son casetonados, con tabiques, columnas, y además con vigas Vierendel. O sea que tiene como un repertorio amplísimo de aspectos estructurales que lo que hacen es definir la organización espacial del edificio. Entonces a mí me parece que es importante, digamos, ese ida y vuelta entre espacio y estructura. Este otro, que es un trabajo de Tres Arroyos, me parece muy interesante la forma en que lo cuenta, ¿sí? La forma en que describe. Hay una primera resolución constructiva entre la estructura de acero que resuelve una parte del edificio con otra parte que es plana, que es de hormigón, y cómo va resolviendo las fundaciones, la estructura general, los entrepisos y las cubiertas. Y va analizando qué cosas son repetitivas, qué cosas son singulares, qué resolución tiene una parte y qué resolución tiene otra. Al punto que después aparece también en corte estas breves esferas donde marca aspectos singulares del diseño de esas estructuras. Entonces aparecen las vigas en relación a los cerramientos,
la estructura metálica cuando esta misma techo se convierte en pared, etc. Entonces, digamos, hay una idea previa de qué es, cómo voy a contar el proyecto, de alguna manera cómo lo estoy pensando. La envolvente, vayamos como de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Lo primero es que tiene que resolver el filtro, o sea, filtrar la luz, la posibilidad de incorporar luz al lugar y la posibilidad de que entre el aire. Entonces, ¿cómo se abre y cómo se cierran las envolventes? ¿Qué tan opaca o qué tan transparentes son? Esta cosa que parece tonta, en realidad es como es la esencia de la envolvente. Además, tiene que resolver las 5 solicitaciones que estamos acostumbrados, que ustedes en toda su carrera han escuchado. La mecánica, la hidrófuga, la hidrotérmica, la térmica y la acústica. Entonces, de alguna manera, ustedes tendrían que barrer estos puntos y ver de qué manera lo resuelven. Porque, por ejemplo, llama la atención que todos los edificios sean de vidrio. Entonces, está bien, pueden ser de vidrio, ¿sí? No decimos que no. Ahora, ¿son de vidrio a las 4 caras de la misma manera? ¿Tiene protecciones? ¿No las tiene? ¿Cómo voy a resolver la pérdida de energía en un edificio que es completamente de vidrio? ¿O cómo va a ser el manejo de la ganancia de calor? Entonces, el cerramiento tiene que resolver todas estas otras cuestiones. ¿Cuáles son los sistemas? O sea, no alcanza con decir carpintería de aluminio con DBH. Tenemos que avanzar un poco más. ¿De qué manera se practica? O sea, ¿cómo se abre? ¿Qué tipo de apertura tienen? ¿Cuáles son sus partes cerradas? Y si tiene la posibilidad de tener partes transparentes y partes opacas. Si puede haber sistemas murarios, puede haber sistemas de tabiques o puede haber carpinterías, que de alguna manera es esto que está indicado acá. Carpinterías, paramentos, cubierta y suelo. O sea, también cómo resolvemos la aislación del edificio con respecto al suelo, porque es una envolvente más. ¿Cuáles son sus especificaciones? O sea, especificación no es una denominación, es dar como todas las indicaciones para que sepa que se está hablando de esa solución y no otra. ¿Qué dimensiones tienes? Y si esas estructuras, esos elementos por dimensiones, a veces toman dimensiones muy importantes, necesitan subestructuras. Obviamente, de nuevo, resolverlo en relación a la estructura y a los acondicionamientos. Porque después no podemos hablar de cualquier tipo de acondicionamiento si, por ejemplo, un edificio es todo de vidrio. Entonces, no es que no se puedan hacer, se pueden hacer, lo que decimos es, pensemos cómo son. Aquí, por ejemplo, hay una primera idea de empezar a desagregar los tipos de cerramientos, ¿sí? Con sus aislaciones, con sus soluciones acústicas, térmicas, hidrófugas, por separado. Aquí es cómo empiezo a detectar los distintos pliegues que tiene la envolvente y la forma en que tengo que resolverla, tanto las horizontales como las verticales, tanto las vidriadas como las opacas, las cubiertas como de los entrepisos. Los entrepisos, perdón, es de la parte de estructura. Este es un detalle que creemos que está en el camino de lo que nosotros aspiramos como explicación de cómo el edificio se cierra y de explicación de cómo el edificio se sostiene además. Y explicación además de cómo se aclimata, cómo se acondiciona, cómo se lo protege. Entonces, me parece que aquí hay no solo dimensiones, sino especificaciones y por sobre todas las cosas hay diseño constructivo. No es solamente un encuentro en un punto de una columna con una viga y una losa, a la que luego le ponemos un vidrio, sino que hay diseño de las partes para resolver los problemas o las intenciones proyectuales que uno quiere. Este otro está en el mismo camino, digamos, hasta cómo empiezan a resolverse los cielos rasos, cómo se encuentran con las partes, con las estructuras, en qué posición defino los cerramientos vidriados, cómo los protejo. Entonces me parece que es un punto riquísimo para que ustedes puedan amplificar la belleza de sus proyectos.
por último, la energía, hablamos de manejo de energía. O sea, los edificios van a requerir algún tipo de acondicionamiento para resolver el problema entre la condición exterior y el interior. Y ahí hablamos, por lo menos, de estrategias pasivas, activas. Seguramente vamos a necesitar convencionales porque no lo van a poder resolver todo desde lo pasivo o lo activo, por lo cual aparecen estrategias mixtas. Primero, hacer como una especie de ponderación acerca de los sistemas, ¿sí? Acerca de, por ejemplo, qué tipo de uso tengo y cómo funcionan. No es lo mismo un sistema de alta inercia que de baja inercia térmica. O un sistema que impulsa aire en áreas que requieren más silencio que en otras, usando otros sistemas que, por ejemplo, son más silenciosos, pero que quizás tienen mayor inercia térmica. Entonces, depende cómo se use, quizás los edificios tengan a su vez tres tipos de sistemas. Uno para áreas más cerradas, uno para áreas que se cierran y además se usan de forma esporádica, y otra para áreas abiertas, como son áreas de hall o de circulación. Por otra parte, tienen que agregar cómo se genera la energía que vamos a utilizar, cómo se la conduce y cómo se la emite. ¿Sí? Entonces, de nuevo, evaluar los sistemas en base entre necesidades y recursos, o sea, con qué dispongo y cómo lo resuelvo y cuál es la más eficiente que voy a proponer. Y su interferencia con la estructura y con la envolvente. Porque si una cosa es usar conductos de chapa, por ejemplo, que tienen gran dimensión porque impulsan aire, ¿cómo interfiere con la estructura? Si voy a necesitar hacer silorasos más bajos, o voy a necesitar hacer pases, o puedo propiciar que ya la estructura esté diseñada de tal manera que pueda empezar a alojar estos tipos de sistemas. Aquí aparecen algunos proyectos donde ya empiezan a aparecer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se acondiciona un área como un auditorio? En términos acústicos y en términos térmicos. Y además, cómo se ventila mecánicamente, porque es un espacio cerrado. ¿Cómo es el sistema de conducción en áreas como por ejemplo de aulas? ¿Dónde van a estar los equipos? ¿Qué dimensión tienen las partes? Además de otras estrategias pasivas. Este otro que empieza a utilizar, por ejemplo, el suelo técnico para que funcione como el lugar donde se emite los sistemas de acondicionamiento. Aire bajo piso técnico. ¿Sí? Entonces, ya la estructura tiene un sistema semi-invertido para poder alojar estas piezas, y no por silo raso, para que vaya de abajo hacia arriba. A su vez están planteando cómo es el manejo ya, por lo menos en forma incipiente, del agua. No solo en términos de cómo se usa en términos pluviales, sino por ejemplo este espejo de agua ubicado al norte que produce evaporación y ayuda entonces a refrescar esta parte del sector del edificio. ¿Dónde se ubican los tanques de captación y cómo esto se relaciona con las envolventes? Ya sean sigas o que implican algún tipo de tamiz, como este screen panel sobre la superficie vidriada. Con respecto a eso, tengan cuidado con las resoluciones de catálogo, de ir rápidamente a cuestiones como ir a las páginas Hunter Douglas. Primero piensen ustedes las formas en que lo pueden resolver, cuáles son los problemas que tienen que resolver. Este otro vincula las cuestiones de la envolvente con el acondicionamiento, ¿sí? Y empieza a definir dónde están ubicadas las fuentes de generación, los sistemas de conducción y los de emisión, todos en forma separada. Muchas veces se utilizan BRB. Ojo con el BRB y su uso indiscriminado, porque requiere, si bien tiene eficiencia energética en términos eléctricos, o ha ido ganando, aún sigue siendo un sistema que requiere mucha energía. Por último, nada, recalcar estas cuestiones acerca de que tomen de que si pueden vislumbrar o entender que el diseño constructivo no es un protocolo de aplicación sobre cuestiones de organización espacial o funcional, sino que es parte también de la arquitectura, de cómo se resuelve, cómo se expresa, cómo incide sobre los otros aspectos. ¿Sí?
Entonces, me parece que es fundamental que ustedes puedan cambiar esa forma de pensar las cosas. Otro tema, diría el amigo Santo Biasati, nosotros hemos puesto a disposición, por ejemplo, en el campus, algunas obras que se hicieron otros años. Me parece que eso sirve como punto de partida, ¿sí? Y hay que ver cómo se aplican la serie de ejemplos, no solo de proyectos de materialidad, sino los que también se usaron en Construcciones 4, pero que de ninguna manera puede ser una copia, porque esa solución no es estandarizada. Y además me parece que les resta a ustedes capacidad para poder pensar. Entonces, digamos, al menos tómenlo como un estado inicial, pónganlo en crisis, se les gustó, y vean cómo pueden aplicarse. Lo que no puede ser de ninguna manera ser traspuesto, transferido una solución ahora a tu solución, porque esa es la solución de otro, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con esas cosas, ¿sí? No, o sea, todos evolucionamos sobre algo. Todos. Le Corbusier pegó la vuelta para Europa, miró no, la Acrópolis, esto, lo otro. Tomó la historia, se nutrió y desde ahí creció. Bueno, ustedes tienen ahí un reservorio de temas o de obras a disposición que puede ser una base, pero no de ninguna manera puede ser una copia. O sea, no vamos a aceptar ese tipo de cosas. La entrega va a ser en diciembre, unos días después de su entrega de diseño. Todo el mundo entrega en diciembre. Probablemente haya trabajos que alcancen en ese momento a aprobar la materia y otros trabajos no alcancen y tengan que ir a marzo. Si en marzo, esto independientemente si en diseño aprobaron o no aprobaron, ustedes tienen que resolver las pautas que se establecen en esta materia y que están escritas de antemano. Así que vuelvan a ver qué es lo que estamos pidiendo para dar cumplimiento a ello y poder llegar bien al final de la materia. Se van a cortar ahora los grupos, vayan a los grupos en el horario que tienen organizado. Lamento que no haya tiempo para preguntas porque se va a cortar. Si hay alguna y quieren, volvemos a abrir. Nos vemos en 10 en nuestro grupo. 10 Menos minutos. cuarto, sí. O sí, menos 10. Menos 10, menos 10. Menos 10. Bueno, adiós.